Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están todos, compañeros, compañeras, amigos, amigas, auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo Patagonia 104.7 en el dial FM desde acá, desde la Austral Punta Arenas? También nos pueden ver y escuchar en nuestras redes sociales, por Facebook, en Nuevo Mundo Patagonia Radio, y en nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Así que estamos iniciando de esta manera ya el penúltimo día del mes de abril, nuestro programa Primera Línea, arrancando con la misma energía de siempre y saludando a nuestros panelistas habituales. Doña Cintia Toledo, ¿cómo está, compañera? ¿Ah? ¿Dejó ya atrás el estrés Hola. que le estaba jugando el tablet? ¿Estás más relajada ya? ¿Me escucháis o no me escucháis? Sí, Sí, ya. sí. Hola a todos y a todas quienes nos escuchan. Sí, se escuchan, nuestros auditores y auditoras. Sí, bien, la verdad es que todavía me encuentro un poco mareada porque durante la tarde me tocó salir a hacer unos trámites, dentro de ellos a retirar la canasta, la famosa canasta de la Junaev que le tocaba a mi hijo hoy día, así que aproveché de hacer unos trámites también y llegué bastante mareada. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos yo no había salido hace varias semanas y como que me afectó un poco el salir a la calle y quedé media mareada tanta vuelta, pero aquí estamos. ¿Y harta gente en la calle o Bien. no? ¿Harta gente en la calle o Sí, se no? veía harta gente y algo que me llamó la atención, anduve por el centro y vi tiendas abiertas que me dio rabia. Yo creo que es una mezcla entre rabia, marearme y todo. Por ejemplo, Corona abierto, atendiendo a público. Yo me pregunto qué es lo que tienen ahí que sea de necesidad básica, que tenga que estar funcionando esa tienda, pero bueno, Bueno, así estamos. Fernando Bamonde, ¿cómo estamos? Leí la columna, me puse el día. Bien, todo bien. Un saludo a todos, a todas y en particular a nuestro invitado el día de hoy. Dalibor Eterovich Díaz, presidente regional del Partido Comunista. ¿Cómo andamos? Compañera, compañeros, todos muy buenas tardes y bien todo por acá por el momento. Bien, pues. Y dejamos para el final, aunque ustedes ya lo están viendo en sus pantallas, en sus diferentes aplicaciones, a nuestro invitado para el día de hoy, el compañero Juan Andrés Lagos, periodista, analista político. Juan Andrés, un abrazo fuerte desde acá. Muchas gracias porque te des el tiempo para estar con nosotros en primera línea de Nuevo Mundo Patagonia. Gracias, un abrazo a ustedes también y de verdad muy, muy grato estar aquí en este espacio virtual, conversando, viéndolos, escuchándolos. Hace mucha falta en estos tiempos y hay mucho que conversar. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias. Así pues, no, gracias a ti por haberte dado el tiempo, porque sabemos que aunque estamos trabajando a distancia, la agenda igual sigue apretada, así que te hayas dado tiempo de compartir con nosotros. Bien, vamos a arrancar entonces el programa con la pregunta infaltable, de cajón, que tenemos que hacerle a nuestro invitado para abrir estas páginas de primera línea. No dije primera página, ¿no? ¿Cómo era que digo siempre? ¿Cómo digo siempre, Fernando Bamonde? No Primera plana. Primera plana de chilena, eso era, ya, dije primera línea, dije bien. Ya. Bueno, entonces, para abrir nuestro programa, nuestro invitado Juan Andrés Lagos, nos gustaría escuchar tu opinión acerca de esta situación que de alguna manera ha puesto en tensión mucho más de lo que está el ambiente político, que ya se venía de alguna manera, veníamos conociendo a partir de este encuentro que hubo de Libertad y Desarrollo, donde Andrés Chadwick revive esto, completando o validando la premisa de que en política no hay personas muertas, no hay hombres ni mujeres muertos, revive, y con estas declaraciones de que dada
la situación de la pandemia que estamos viviendo, era necesario revisar la fecha del plebiscito que es constitucional, que está planteado para el 25 de octubre, situación que como un reguero de pólvora fue prendiendo en diversos sectores de la derecha, y que finalmente el día lunes, aunque ya lo había adelantado en una entrevista al canal de CNN Internacional el día 21 de abril, que conocimos después nosotros, el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, ya confirma diciendo que efectivamente como gobierno están evaluando la posibilidad de cambiar la fecha dado la situación, no solo de salud sanitaria, sino que dada la recesión económica, no están las condiciones en nuestro país para enfrentar este compromiso que existe con el pueblo de Chile, este compromiso electoral. Esto abrió fuegos y reacciones en distintos sectores. Una de las que llama la atención es la de Jimena Osandón, que plantea que efectivamente en el segundo piso de la moneda, ahí con la mente de Cristian Larroulet detrás, esto se estaba fraguando desde antes y que tienen ya todo planificado prácticamente para postergar este plebiscito. Juan Andrés Lagos. Mira, yo, Claudio, lo veía venir, la verdad, porque mi impresión es que si uno mira el curso del acontecimiento del año pasado, incluso antes de octubre, con este tremendo estallido social, incluso antes, las movilizaciones que se estaban produciendo, las protestas, en fin, los paros, y bueno, y el estallido social, que son las cosas que generan, y yo creo que eso, para entender lo que está ocurriendo y lo que hace Piñera y la derecha y la oligarquía, hay que mirarlo con esa dimensión. Yo creo que las condiciones que generaron que en este país se abriera la posibilidad de un camino hacia una nueva constitución fueron las protestas, las demandas, las propuestas que ya venían de antes, de años antes, pero que yo diría que se explicitaron con mucho más energía en el sentido de ya definitivamente cambiarle el rostro a Chile por un Chile digno. Entonces, a mí me parece que ese es un primer dato que tenemos que mirar para poder hacer el análisis real. A mí no me extraña lo que está haciendo Piñera, porque Piñera, y lo digo muy responsablemente, está también abusando de la situación de pandemia, de la crisis sanitaria y de la situación económica para poder imponer un rumbo que fortalezca el capitalismo salvaje, el poder de las grandes empresas, de los grandes bancos, golpear a las fuerzas motrices que han sido las que han generado estas condiciones y seguir imponiendo en el Parlamento y aprobando leyes súper perversas. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que los intentos por tratar de echar abajo este empeño popular multitudinario que le pertenece al pueblo chileno, que es abrir paso hacia una nueva constitución, van a seguir por parte del gobierno. Yo creo que ellos, mira, si tú te fijas durante todo este periodo que ellos lanzan cosas, evalúan, ha habido mucha protesta, mucha presión, muchas propuestas. No es cierto que el gobierno ha hecho todo lo que ha querido en este tiempo. Hay muchas cosas que ustedes mismos impusieron incluso en su zona, cuestiones que el gobierno nunca había pensado hacer desde el punto de vista de la crisis sanitaria. Y eso ocurrió en distintos aspectos. Hay muchas organizaciones sociales, hay mucha opinión, e incluso hay mucha protesta callejera entre el domingo y el lunes pasado. En muchas ciudades de Chile se produjeron manifestaciones y protestas callejeras. Entonces, digo esto porque creo que nos vamos a encontrar frente a un intento reiterado por parte del gobierno, de la oligarquía, y probablemente, también lo quiero decir responsablemente, de aquellos sectores que le han prestado ropa al gobierno. Porque lamentablemente desde esta extrañísima oposición, que yo no me atrevería a decir así como la oposición, hay sectores que yo creo que empiezan a evaluar, empiezan a pensar, empiezan a ver, miden sus posturas, y no les resulta tan ajeno, finalmente, una postergación de
todo el itinerario electoral, cuyo elemento más determinante y clave es octubre con el plebiscito y todo el proceso constituyente. Ahora, ¿sabes? Yo creo, Claudio, que el gobierno también sabe que ese plebiscito de octubre lo pierde de una manera muy, 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 muy categórica. Y también lo pierden aquellos sectores que de alguna manera han estado ahí en la mediación de restarle soberanía al pueblo, también lo pierden. Por tanto, yo creo que puede ser muy contundente un plebiscito en donde la aprobación del apruebo, valga la redundancia, y la vía hacia una convención constituyente, que yo prefiero decir claramente asamblea constituyente, son cosas que han tomado muy transversalmente impulso en el pueblo chileno. Yo no creo que aquí solo sean sectores de izquierda o sectores de aquí o acá los que están en la línea de aprobar y avanzar hacia una nueva constitución, por la vía de la convención constituyente o asamblea constituyente. Yo creo que es mucho más que un sector político. Yo creo que esto es una cuestión que se ha abierto en Chile inéditamente y que pasa por arriba de los porcentajes que la derecha históricamente ha logrado sostener en sus peores momentos, pasa por arriba de eso, pero también pasa por arriba de algunos sectores, me refiero a la autodenominada centro político o centro izquierda, que parece que creían que podían sostener sus adhesiones ciudadanas y electorales, cuando también todo este proceso de estallido social y de reconstrucción histórica de este sujeto popular del pueblo chileno en tan breve tiempo histórico, está generando cambios muy, muy sustantivos en muchos planos, incluso el de las representaciones y adhesiones ciudadanas. Mira, te digo, yo creo que CADEM no ni siquiera hay que nombrarla, porque es una cuestión que tiene una lógica súper manipuladora y además muy financiada por el propio gobierno. Pero hay otro estudio en menos de 2 semanas que se le ha dado bastante poca bola, pero son estudios de empresas de sondeo, de encuesta, de investigación, que son de los que menos se han equivocado en Chile desde el punto de vista de proyecciones de distinto tipo. Menos se han equivocado. Bueno, y esos estudios, ¿qué te indican? Te indican que hay en este momento un rechazo creciente hacia el gobierno, muy alto, un descrédito hacia el gobierno muy alto. Te indican de que la ciudadanía, hay un estado de indignación también creciente por las medidas que se están tomando, por todas, o sea, las medidas que tienen que ver con desocupación, las medidas que tienen que ver con salarios, con previsión, con el tema de las medianas y pequeñas empresas, a pesar de que los medios hegemónicos digan otra cosa, pero en la ciudadanía hay un nivel de indignación, pero creciente. Y por otro lado, fíjate, una suerte de reconocimiento al papel que juegan, por ejemplo, alcaldesa y alcalde, organizaciones sociales como la CUT, el Colegio Médico, pero también un rechazo súper fuerte y transversal a la institución Parlamento, que la ciudadanía no la ve como algo que pudiera tener alguna significación importante en esta crisis sanitaria y lo que viene para adelante. Y es el país real, yo creo que tenemos. Yo creo que uno podrá estar o no de acuerdo con ciertas cosas, pero lo primero que uno tiene que hacer, y con esto cierro esta opinión, es reconocer o tratar de reconocer la subjetividad popular, la realidad, las cosas como son, y a partir de ello también generar opinión y generar incidencia y construir. Yo soy de los que creen que este es un momento inédito en la historia de Chile. La pandemia es algo muy terrible, pero la pandemia no va a parar. Lo que venía fraguándose como tendencia histórica desde la década de los 90, que pasó por la Revolución Pingüina, pasó por paros nacionales de trabajadoras y trabajadores, pasó por grandes movilizaciones estudiantiles del magisterio, de las comunidades mapuche, luchas territoriales, medioambientales. Ustedes también tuvieron expresión de ese tipo de protestas que alcanzaron dimensión nacional, y que yo diría que el punto más alto de esta tendencia, porque no son hechos episódicos, es lo que ocurre
en octubre pasado. Entonces, me parece que esto no va a parar. Y yo soy de los que creen que lo mejor que le ha pasado a Chile y que le podría pasar a Chile, que esto, superada la pandemia, efectivamente este pueblo que se reconoce como se está reconociendo, siga adelante con este camino. Me parece que esa es la esperanza que tenemos, a pesar de que creo, Claudio, que los efectos que va a tener esto en el terreno sanitario y en el terreno socioeconómico ya lo estamos viviendo. Cuando Piñera reconoce que va a haber sobre el 10% de desocupación y van a haber 1 millón de cesantes, cuando el Fondo Monetario Internacional, que es el guardián pretoriano del capital especulativo que predomina en Chile y en el mundo, te dicen que esto es más grande que la crisis, que la depresión, la gran depresión del siglo pasado, y aún así reconocen que esto va a generar hambruna y estallidos sociales. Claro, ellos lo dicen porque en el fondo están advirtiendo de que aquí va a haber que, entre comillas, los costos los van a tener que pagar los de siempre. Y esa es la pelea que yo creo que está hoy día en el punto central, junto con superar la pandemia y luchar porque en este país se tomen las medidas que se tienen que tomar, enfrentar esta situación que ya tiene visos claros de que va en la dirección de recomponer, incluso rearticular más todavía esta élite política económica, este neoliberalismo, este capitalismo salvaje, y seguir en ese rumbo. Por tanto, creo que lo de tirar para adelante, incluso tirarlo para adelante, así ya definitivamente el plebiscito, es algo que yo creo que Piñera y su grupo político lo tienen súper bien pensado. Estamos en primera línea en Radio Nuevo Mundo Patagonia 104.7 junto a Fernando Bamonde, Dalibor Torres y Cintia Toledo, hoy con la participación del analista político, periodista Juan Andrés Lago. Dalibor Torres, su opinión y su pregunta para nuestro invitado. Hola Juan Andrés, ¿cómo estamos, compañeros? Muy buenas tardes. Hola compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo bien por acá. Está lloviendo acá en Punta Arenas, está feo. ¿Así? Acá hoy día inéditamente, extrañamente 27 grados con sol, pero ya las temperaturas están bajando. Bajando de a poco. Sí, de a poco, sí. Compañero, aprovechar un poco sus gestiones, su accionar político allá en la gran capital, y yo entiendo que usted mantiene algún grado de contacto con otras fuerzas permanentemente, otras fuerzas políticas, y hacer un poco de énfasis tal vez en el tema de la oposición. Usted bien decía que no se atreve a establecer que haya una sola oposición hoy día, pero ahí, si me permite una opinión, digamos, uno puede leer a la distancia que la situación de la oposición hoy día en Chile no tiene que ver con la pandemia, digamos, en absoluto. Sí tiene que ver con un movimiento social potente que hizo que cambien muchas cosas, digamos, aunque falta mucho por cambiar, ya han cambiado algunas. El hecho de que parlamentarias y parlamentarios no pudiesen, incluso autoridades en todas las líneas, digamos, no pudiesen ni siquiera salir a la calle en algún momento dado, es una señal de que ya el pueblo se cabrió, y se cabrió particularmente de algunos rostros. Entonces, en ese escenario, la oposición hoy día, sin duda, tiene un sector que saca cálculos, saca cuentas, y nos da la impresión de que están viendo por dónde les conviene más, digamos, avanzar en estas próximas semanas y meses. Y hay otra oposición que es más clara y que tiene un principio básico y fundamental, que es profundamente anti-neoliberal, digamos. Y de ahí para adelante podemos ir conversando. Entonces, en ese mismo escenario que creo no estamos equivocados, ¿cómo ve usted esta oposición desde allá, por lo menos con las personas que usted ha podido tener reuniones? ¿Cómo se ve la cosa, por así decirlo en simple? Súper pertinente el planteamiento, creo que da para harto y creo que es súper relevante darle centralidad a ese análisis en medio de esta situación donde hay también otras urgencias y cosas muy grandes. Mira, entre otras, por ejemplo, yo digo, compañeros, ponerse mínimamente de acuerdo en términos de que le podamos pelear hasta donde podamos a este gobierno insensible,
la posibilidad de una ley que efectivamente le permita a las familias de este país enfrentar esta situación con un ingreso de pervivencia mínimo. Eso lo han hecho muchos países del mundo. Muchos países del mundo han hecho eso. Y aquí uno ve hoy día mismo, a esta hora, en el propio Parlamento, la pelea es dura porque el gobierno está tratando de imponer una ley que la verdad es que es una migaja. Es una migaja. Más todavía cuando la ministra del Trabajo hoy día volvió a reiterar ayer y hoy de que esta maldita ley donde se están acogiendo tremendas empresas, ahora se acogió en la empresa, la Cristu, la empresa de salud de la Universidad Católica. Conversábamos con el dirigente, uno de los dirigentes de los 8 sindicatos, 4.000 trabajadores, y los están extorsionando, le están diciendo o se bajan, o nos bajamos el sueldo, o se bajan el sueldo, los llaman uno a uno, o simplemente nos acogemos a la ley y chao, y después veremos a quién vamos a recontratar. Pasa en Ripley, pasa en ITES, está pasando en muchas grandes empresas, está pasando en el sector público. Entonces, digo, frente a esta situación, claro que uno dice, pucha, por esta sensibilidad mínima, ¿cómo no habrá la posibilidad, el gesto de concordar? La Central Unitaria de Trabajadores lo ha pedido a gritos, y lo ha pedido desde un comienzo de esta situación de crisis, cuando presentó un Plan Nacional de Emergencia Integral, y el gobierno simplemente no lo escuchó. Tengo entendido que hoy día estaban conversando con las bancadas parlamentarias, entre comillas, de oposición, para lograr un punto de arranque frente a estas cosas. Mira, eso es bien importante y fundamental, y yo digo, de pervivencia y de sensibilidad hoy día frente a lo que está cursando. Hay muchas ollas comunes en Chile hoy día, muchas. Los robos de comida empiezan. Yo creo que esto es algo que tiene una dimensión bien dramática. Bueno, frente a eso, claro, uno dice, hay otros temas que son muy de fondo y que tienen que ver con lo que tú señalas. Yo en eso creo que el análisis descarnado nos demanda hacerlo para que podamos entender bien qué está ocurriendo. Mira, yo creo, para no irme tan atrás, que después del gobierno de la nueva mayoría, con el triunfo de Piñera por segunda vez, ojo, por segunda vez, aquí se produjo una situación de decantación. Y creo que la democracia cristiana, que ya venía de antes, bajo el gobierno de la nueva mayoría, yo digo, la democracia cristiana, su conducción hegemónica dentro de ese partido, porque entiendo que hay también gente de la democracia cristiana que brega y que tiene otra disposición, otra accionar, pero el partido finalmente es el partido, y su dirección nacional es la que es. Ese partido hoy día, yo diría que ya antes de que terminara la nueva mayoría, y se agudiza eso después, lo que ha ido es generando un espacio de diálogo con sectores de derecha, particularmente con Renovación Nacional. Diálogo que lo que busca es, creo yo, reponer esta política de consenso que hubo en los 90, darle estabilidad, gobernabilidad a un sistema económico, para mi gusto, agotadísimo, que es una de las causas por las cuales hay descontento en este país, e impulsar ciertas reformas o ayornamientos que no modifiquen la estructura de poder económico ni social sustantivamente. Estoy hablando de lo que cursó de los 90 hasta la fecha. Entonces, y por eso es que la democracia cristiana yo creo que no constituye nueva coalición con nadie, y sí mantiene un diálogo con Renovación Nacional, que lo venía manteniendo antes, y también un diálogo con otros partidos de la desconcertación, sin constituir coalición con ellos. Ya, eso para mi gusto es muy importante, porque en el fondo te está indicando cuál es la direccionalidad del esfuerzo principal que ellos hacen. Luego, Partido Socialista, PPD, Partido Radical, nosotros estábamos, quiero decir, en una mesa común, y de repente, nosotros me refiero al PCA, y de repente de una semana a otra, sin que se nos contara nada, porque así fue, ocurre que se acabó esa mesa de encuentro y ellos salen con este nuevo referente del cual hoy día son parte los tres, y que lo explican o lo justifican porque dicen que los tres son partidos de la Internacional Socialdemócrata y que eso los une y que a partir de allí
quieren buscar entendimientos con distintas fuerzas, en fin. Mi opinión es que lo que hace que esta direccionalidad sea adoptada por estos tres partidos es porque yo creo que ellos también evaluaron que la forma de sostener cierta hegemonía en la dirección de un proceso complejo con un gobierno de derecha, en la posibilidad de establecer ciertos lazos o puentes que no implicaran un fortalecimiento de posiciones más, yo diría, transformadoras en todos los planos, yo creo que los hizo distanciarse del Partido Comunista y también los hizo privilegiar ciertos entendimientos políticos con otras fuerzas, entre ellos mismos en primer lugar, ¿no? Entre ellos mismos en primer lugar. Hay que recordar que el PS, que el Partido Radical y que el PPD son partidos que vienen también de los 90, con una historia común, ¿no? Y que constituyeron concertación y que luego fueron dando paso a una serie de procesos que yo creo que ellos lo evalúan de una manera muy positiva, ¿no? Yo siento que ahí también hay una diferencia, o sea, con nosotros y con otras fuerzas. Yo creo que ellos no ven tampoco la necesidad urgente de la superación del capitalismo salvaje o del neoliberalismo, ni en Chile ni en el mundo. Sus adhesiones, sus correlaciones están muy asentadas en lo que son gobiernos como el de España hoy día, como el gobierno de Francia, como el gobierno de Alemania también. Esos son sus modelos y no dejan de ver con simpatía tampoco fuerzas al interior de Estados Unidos que más bien están ubicadas en la línea del Partido Demócrata, ¿no? Esos son sus referentes. Y por tanto yo diría que tampoco allí hay una suerte como de retención. Me da la impresión a mí que tanto la DC como estos tres partidos, la experiencia de la nueva mayoría la ven con cierto temor, a ser franco, que pudiera haber generado o que siguiera generando una lógica de transformación donde las claves principales de lo que ellos han sostenido, de lo que debe ser este país en los planos económico, político, en fin, social, se les soltara un poco, se les fuera del control. Y yo creo que en el caso del Frente Amplio, que emerge de las elecciones últimas, ya venía eso en el proceso municipal, pero se consolida en el periodo de elecciones presidenciales y parlamentarias, el Frente Amplio, sin embargo, a poco andar, se produce una fractura. Y la fractura se produce porque el acuerdo firmado en la madrugada de aquel día, en vez de darle respaldo, darle fuerza, darle respiro, darle oxígeno a las fuerzas motrices que generaron las condiciones para eso, ese acuerdo lo que busca es una suerte de exclusión de ese mundo social, pero también la exclusión de unas fuerzas de izquierda que tienen en común, no que en ese momento fueran coalición, sino que en común que de una u otra manera han postulado la superación del neoliberalismo y un sistema económico, político distinto, cualitativamente distinto. Entonces creo que estas direccionalidades que son muy sustantivas, muy gruesas, a mí por lo menos me permite analizar desde esa visión lo que podría ocurrir o lo que puede ocurrir entre comillas en la oposición. Yo creo que más allá de los caprichos que los hay, de los personalismos que los hay, para mí lo que explica que hayan parlamentarios y parlamentarios que votan por leyes retrógradas de nuestro punto de vista, ojo, pero no del punto de vista de ellos, por legislación de gobierno, es esto. Yo no creo que Pepe Out sea una persona que solamente caprichosa o cosas por el estilo. Yo creo que Pepe Out está convencido de que en el terreno táctico, pero también en el terreno estratégico, lo que hay que hacer es lo que él hace. Es lo que él hace, que es respaldar, promover, entre comillas, mejorar de su punto de vista, cuestiones que el gobierno está empujando y que está impulsando hoy día, pero las estaba empujando antes de la pandemia también y las estaba empujando antes del estallido social. Mira, yo creo que hay algo que es muy significativo. En el primer gobierno de Piñera, ustedes recuerden, el gobierno de Piñera iba como avión. Todo le resultaba para bien. Incluso los 33, ustedes se recuerdan que lo manipularon y,
En fin, ¿qué es lo que lo echó abajo? ¿Qué echó abajo ese avión? Las multitudinarias movilizaciones medioambientalistas que parten al comienzo del 2011, las multitudinarias movilizaciones feministas en marzo, y luego, cuando se produce el estallido social de las movilizaciones convocadas por universitarios, pero que en verdad movilizaron una buena parte del pueblo chileno por meses, y que hacen que cambien las condiciones políticas en este país, y se abra por primera vez la posibilidad de un programa de gobierno cualitativamente distinto a los que se habían producido antes. De ahí sale la nueva mayoría. El programa de gobierno de la nueva mayoría, con todo, igual contiene la necesidad de un cambio a la Constitución, de un plebiscito, de una asamblea constituyente. Ojo, el programa de gobierno de la nueva mayoría era asamblea constituyente. Ahí quien quedó en minoría y no pudo oponerse fue la democracia cristiana, que nunca ha querido una asamblea constituyente. Más bien ellos querían que esa parte del proceso constitucional se resolviera por la vía de una representación entre Parlamento, Senado, Cámara de Diputados y una parte, un porcentaje ciudadano electo directamente. Nunca han querido entregarle la soberanía popular completa al pueblo en esta etapa de la vida del país. Pero esto ha ido cambiando, entonces yo digo, una parte del Frente Amplio se plegó a ese acuerdo y se plegó. O sea, definitivamente adoptaron una posición que tal vez ya se venía generando y que hoy día los ubica más en la direccionalidad principalmente de un entendimiento con los tres partidos que se autodenominan como partidos de la Internacional Socialdemócrata. Y hoy día lo que está emergiendo, y que yo creo que puede tener mucha potencialidad en este contexto, es lo que se expresó en la firma reciente de una propuesta, de una declaración muy gruesa, que tanto en diagnóstico como propuestas tiene una lógica que enfrenta la situación de crisis actual, pero que plantea el tema de fondo. O sea, esta crisis actual, la sanitaria y la social y la socioeconómica, la tenemos que resolver superando el neoliberalismo y el capitalismo salvaje, con pervivencia mínima, con estándares mínimos de humanidad. Si no, nos va a pasar lo que está pasando. Y eso implica, por lo tanto, ponerse un desafío súper grande. Esos 6 partidos, de los cuales varios provienen del Frente Amplio, Partido Humanista, Partido de Igualdad, Izquierda Libertaria, más otras fuerzas que se están rearticulando, más los 3 que formamos Unidad para el Cambio, yo diría somos un potente eje de articulación. Ahora, hay posibilidades de ponerse de acuerdo entre estas fuerzas que menciono y otras. Yo creo que hay que hacer todo el esfuerzo para que ello ocurra. Pero aquí, francamente, creo que quien va a ganar es quien logre construir una hegemonía en cuanto a contenidos y en cuanto, yo diría, a fuerza social y política. Porque no tengo ninguna duda que la desafección ciudadana, que es muy alta en Chile, estas cosas también las está viendo, las está mirando y las está analizando. El pueblo chileno no es tonto, no es tonta. El creer que porque se le delega representación por vía de un voto a una élite o a personas que son representantes de, me parece que hoy día esto ha cambiado o nunca cambió. O nunca cambió. O sea, uno puede pensar muchas cosas, pero esa frase del Chile despertó, del Chile digno, las asambleas autoconvocadas, los cabildos que se han generado en todo el país, esta expresión de lucha popular no es solo de un sector social. Yo les quiero decir que en el 2011 hubieron muchos esfuerzos porque esa lucha tan fantástica que se generó el 2011 tuviera expresión territorial, y no se logró, pero esfuerzos se hicieron. Esa es una de las diferencias, porque esta es mucho más multitudinaria que la del 2011, pero mucho más. Acá ni siquiera se tuvieron que hacer esfuerzos. La territorialización y la regionalización del estallido social surgió desde el pueblo. Desde el pueblo. Yo me recuerdo que un día domingo, 4 de la tarde, estábamos aquí en una reunión en Santiago y nos dice, oye, van marchando de Villa del Mar a Valparaíso más de 200.000 personas. ¿Y quién las convocó?
No sabemos, van marchando. Y eso se estaba produciendo y se sigue produciendo en muchas partes. Yo por eso les mencionaba el fin de semana. Entonces creo que la oportunidad de generar una fuerza social y política, una correlación de esta dimensión es muy alta. Y yo creo que hay que mirar con mucha, ¿cómo decir?, imaginación política, el rol de los partidos políticos en esta etapa de la vida del país. Yo me recuerdo siempre de dos personajes que por lo menos a mí me marcaron mucho. A uno lo vi, pude una vez saludarlo, pero nada más que eso, Salvador Allende. Pero Salvador Allende incluso tiene escritos, y otros que han escrito sobre él también lo mencionan. Salvador Allende siempre tuvo altísima preocupación porque su liderazgo, que él estaba consciente que lo tenía, no era una persona con falsas humildades, él estaba consciente que tenía un liderazgo político. Pero Salvador Allende siempre tuvo como principal preocupación no su liderazgo en sí mismo, sino que la construcción de ese sujeto popular que le permitiera enfrentar al formidable y terrible enemigo de clases que tiene el pueblo chileno históricamente. Y si no, yo les digo, veamos el último discurso en La Moneda. ¿A quién le habla Allende? ¿A quién le habla Salvador Allende? Y hay a quienes no le habla. Yo no quiero ser odioso en esto, ¿eh? Pero le habla a las mujeres, a los jóvenes, a los trabajadores, en fin, pero no le habla a los partidos propiamente. No les habla. Pero digo esto porque, por ejemplo, a mí sí me tocó compartir mucho, y lo puedo decir con mucha humildad, pero con mucho orgullo también, el liderazgo de Gladys. Y tenía una preocupación tremenda, pero tremenda. Yo diría, hasta más de una vez le dije, pero Gladys, no tanto, porque su preocupación, a pesar de que era un liderazgo fuerte, todos sabemos, Gladys era un liderazgo fuerte, era un liderazgo que se abrió camino en medio de un mundo complejo para una mujer, que luchó mucho no solamente por los derechos femeninos, sino por la diversidad de género, también por la diversidad de género, que se sentía profundamente allendista. Pero también Gladys, su liderazgo, que ella se daba cuenta que lo tenía, lo trataba de hacer interactuar en la medida en que eso fuera estímulo para la construcción de movimiento popular, y no al revés. Y yo creo que eso es lo que tenemos que con mucha humildad tomar en estos tiempos, porque lo que nos está diciendo el pueblo chileno es que no quiere seguir mirando para arriba a nadie, Y no es que no quiera tener líderes, si quiere, líderes y lideresas, si quiere, si tampoco el pueblo chileno está así como en esta cosa que hubo un poco en los 90, sin partido, se recuerdan ustedes, sin nada. No es eso, no es eso. Cuando al pueblo chileno le han preguntado en encuestas de investigación cualitativas, buenas, serias, ¿ustedes qué piensan? ¿No quieren democracia? No, dicen, si nosotros queremos democracia, pero lo que no queremos es esta democracia. Lo que queremos es una democracia de verdad, soberana. En fin, es decir, yo diría que ese es un cambio cualitativo que tenemos que asumir también en la oposición. Yo creo que hay en este momento en Chile liderazgo, entre comillas, que se construyeron a partir de una muy restringida democracia representativa y que se han agotado. Y que se van a seguir agotando si siguen pensando que van al pueblo para que el pueblo los mire de abajo para arriba. No. Y yo creo que sí, siguen emergiendo liderazgos fuertes, potentes, que sí, yo creo que se reconocen en el pueblo y el pueblo los reconoce. Y hay varios. Pero creo que uno, por ejemplo, para mi gusto, muy claro en esto que estoy mencionando, es el que emerge en torno a la figura de Daniel Jadwe. O sea, mira, alguien podría decir, bueno, lo dice Juan Andrés porque es comunista, pero mira, observemos el fenómeno de Jadwe. Jadwe en rigor no emerge desde la propuesta, ni siquiera todavía, porque no la ha hecho, de su propio partido. Y no quiere decir que su propio partido no lo considere un gran líder, sino que no lo ha hecho, y hay razones muy fundadas, porque él es candidato a alcalde y hay cosas que hay que cuidar, y él lo sabe y actúa. Pero si tú lo miras en encuestas y en estudios,
Lo que ha pasado con Jadwe es que pasó ya por arriba de varias candidaturas, entre ellas la de Beatriz Sánchez, en Adhesión Ciudadana, y yo creo que lo esencial en el caso de Daniel es que la ciudadanía lo reconoce por lo que ha hecho en Recoleta y por lo que dice y hace. Cuando a mí me tocó una vez más de dos veces acompañar a estar con él, ahí estuvimos en la Plaza de la Dignidad, la ciudadanía lo reconocía como uno de ellos. Y lo más interesante para mi gusto era que, junto con sacarse fotos y cosas, nadie le rendía pleitesía, sino que lo veían como uno de ellos. Y esto es lo que quiero remarcar. Yo creo que esos son los liderazgos que en Chile históricamente han tenido la fuerza que tuvo el de Allende, la Gladys y tantos otros. Estoy mencionando eso, pero hay muchos otros en distintos planos del campo popular chileno. Yo diría que es un rasgo muy pertinente de la construcción que hoy día tenemos que mirar. Y bueno, en ese terreno vamos a tener que buscar la forma de convergencia con las fuerzas antineoliberales, la hegemonía, para que no nos vuelvan a echar para atrás programas de gobierno que en algunos aspectos fueron restringidos, no solamente porque la derecha atacó con todo a la nueva mayoría de su gobierno, sino que porque también al interior del propio gobierno, al interior de la propia coalición nueva mayoría, había gente que se preocuparon más de que las bases sólidas del neoliberalismo, las esenciales, no fueran tocadas. Y yo creo que ahí hay que mirar con atención lo que vamos haciendo hoy y hacia el futuro. Cintia Toledo, tu pregunta para nuestro invitado esta tarde, Juan Andrés Lagos. Sí. Primero saludar a don Juan Andrés, compañero, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, compañera. Vemos nosotros con preocupación, lamentablemente, cómo en el Parlamento hoy día no pueden avanzar iniciativas que buscan mejorar las condiciones con las que el pueblo hoy día va a enfrentar la crisis económica que se viene producto de la crisis sanitaria. Entonces vemos, por ejemplo, un proyecto de ley presentado por Camila Vallejo que busca declarar de interés nacional, por ejemplo, el patrimonio de la AFP. Esta medida viene con la intención de iniciar un proceso de nacionalización del sistema de las pensiones y busca tener los fondos para poder destinarlos a los trabajadores que hoy día, lamentablemente, con las medidas que ha tomado el gobierno, no les permite quedarse en sus casas, sino más bien seguir saliendo a conseguir el pan y no poder cumplir con este confinamiento. Lamentablemente el gobierno pone trabas a estas medidas y hoy día realmente no se ve un contrapeso efectivo dentro del Parlamento a todas las medidas e iniciativas que presenta el gobierno. Entonces eso nos hace preguntarnos también, quizás de la mano un poco con lo anterior, cuál es la importancia hoy día de los gobiernos locales y de traducir estas posibles alianzas quizás que se pudieran generar en los territorios y cómo terminamos con esta disociación de lo político y de lo social en miras de poder enfrentar de mejor manera esta crisis que se avecina y que va a golpear muy fuerte, nosotros lo sabemos, al pueblo de Chile. Cintia, mira, yo creo que parto por lo último que tú señalabas. Yo creo que efectivamente hoy día el gran desafío es potenciar, estabilizar, incrementar esta expresión popular, social, en fin, territorial, regional, que ha agarrado la fuerza que ha agarrado y que permite que se generen las condiciones para incluso hasta yo me atrevería a decir angustiante momento en el cual la derecha, su gobierno y partidos de la, entre comillas, oposición se ponen de acuerdo para llamar a un proceso de nueva constitución. Yo creo que esencialmente lo que buscaron ahí fue el salvataje. La derecha nunca creyó en eso y vio en esa una oportunidad para parar todo. Y los otros buscaron el salvataje de esta arquitectura que describía antes, que viene de los 90. Entonces creo que efectivamente el gran desafío de las fuerzas, de los partidos, que estamos empujando, que tenemos la convicción de que en Chile ya de una vez por todas tenemos que ir a la superación de este sistema económico y político, es centrar toda nuestra concentración de esfuerzo en las convergencias sociales y populares que se vayan dando y que se están dando.
y que se están dando. Yo creo que ahí hay que mirar con mucha atención. Mira, yo siempre digo, fíjense lo que pasó cuando se convoca al plebiscito por parte de municipios del país. Fíjense, ahí el gobierno le dio la espalda, le dio la espalda también el Senado, el CERVEL le dio la espalda, y al final terminaron los puros municipios haciendo el proceso sin apoyo institucional de ninguna de los otros poderes del Estado. ¿Por qué ocurrió eso? Porque yo creo que aquí en Chile ya hay una cuestión muy metida de la élite que le tiene mucho pánico a expresiones que de alguna manera le pongan en cuestión su poder, su autorreferencia. Se acostumbraron a gobernar para ellos mismos, con ellos mismos y mirando al pueblo cuando el pueblo necesita su voto. Por eso es que también, ojo, la desafección ciudadana se expresa con tanta fuerza en Chile, mucho más que en muchos otros países de la región y del mundo, en la cantidad de gente que no vota. Eso es también una preocupación por un sistema democrático de verdad. Pero digo esto porque creo que ahí hay un campo inmenso por el cual hay que seguir transitando. Yo le otorgo mucho valor, pero mucho valor, a pesar de que hay algunas críticas por ahí, por allá, pero le otorgo mucho valor a lo que hace la Central Unitaria de Trabajadores, a lo que hace el Colegio de Profesores, la Mesa de Unidad Social, el NOMA FP, la gente que lucha por el agua, que es un problema de pervivencia brutal, en fin, por el medio ambiente. Yo estuve en las marchas grandes aquí en Santiago por el medio ambiente y me impresionó el nivel de conciencia que se expresaba en los carteles, en los gritos, y era una diversidad efectivamente muy grande de gente, una diversidad que hacía ver de que ahí había mucha ciudadanía, mucho mundo popular, muchos sectores medios, incluso mucha gente joven que uno puede decir, estos vienen del mundo cuico. Sí, pero el tema es que cuando tú vas abriendo y construyendo mayorías, así se te expresan las mayorías, así se te expresan los Pikachu en la Plaza de la Dignidad, el Spider-Man en la Plaza de la Dignidad, el perro Matapaco en distintos lugares de Chile, junto con Allende, Gladys, Pedro Lemebel, junto con este dramaturgo fantástico que tuvimos la oportunidad murió hace algunos años atrás, Juan Radrigán, que rescataba mucho la identidad popular. En fin, todos estos son símbolos que se han ido construyendo, el pueblo unido, que yo creo que, no sé si tú te acordarás, pero a lo mejor algunos de los que estamos aquí contigo lo vivimos, el derecho a vivir en paz, que es una canción de Víctor Jara, que yo tengo el disco, el vinilo, porque lo compré en mi tiempo, que es una maravilla, porque ese es un disco de Víctor Jara que Víctor grabó, porque él era muy innovador, entonces grabó junto a un grupo rock que había en ese tiempo, que eran los Blobs, y cuyo cantante solista era Gatti. Le estoy hablando de comienzo de los 70, así, por si acaso. Y ahí graba ese disco, un disco con otras canciones muy lindas, graba el derecho a vivir en paz con los Blobs, con el Inti y con los Iyapu. No, perdón, con el Inti y con el Quilapayún. Imagínense tener en un estudio a todos estos grupos con Víctor cantando. Ese es el derecho a vivir en paz. Entonces uno dice, ¿cómo hoy día en multitudinarias movilizaciones donde hay centenares y centenares de miles de personas empiezan a cantar el derecho a vivir en paz? Y se hace trending topic y está en todas las redes sociales, en fin. O sea, esa reconstrucción de sujetos, de identidad, de subjetividad popular es impresionante. Y tiene razón la ciudadanía y el pueblo cuando dice despertamos, porque en verdad todas estas cosas nunca murieron. Estuvieron ahí. Sí las trataron de matar los que en la dictadura lo hicieron a sangre y fuego, y los que de los 90 para adelante intentaron de que el pueblo chileno se olvidara de su identidad, se olvidara de muchas cosas, empezara en un estado de amnesia que nunca lograron que finalmente fuera. Y a eso se unen otros símbolos de las nuevas generaciones, porque efectivamente está lleno de esos símbolos hoy día en el país. Yo digo, ese es, para mi gusto, el esfuerzo principal de construcción de fuerza social, de fuerza política, de fuerza popular. Yo creo que los partidos como el comunista y como otros tenemos una tremenda oportunidad y un tremendo desafío, sí, es verdad. Porque también de repente
me lo han dicho muchas y muchos compañeros con los cuales he conversado y tenido reuniones esta semana, que están participando en territorios, en asambleas, en cabildo, en fin. No es que lo reciban con aplauso. A veces hay gente que le dicen, ¿qué hacen ustedes aquí? Vendidos, cosas por el estilo. Pero yo digo, la paciencia y la madurez de esas compañeras y compañeros lo ha hecho quedarse en esos espacios. Y han ido ganando, ¿cómo decirlo? No que pretendan ser dirigentes o dirigentes de esos espacios, pero han ido ganando confianza, credibilidad. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Entonces digo esto porque para mí ese es el esfuerzo principal. Yo creo, Cinti, que lo que está pasando con el Parlamento es algo que se veía venir también. Se veía venir. Es decir, el Parlamento es parte de una institucionalidad de poder político en Chile que tiene las características que tiene y que solo modificó su forma de comportarse como institución por el cambio del sistema binominal que logramos hacer en el gobierno de la nueva mayoría por un sistema proporcional rectificado. Pero en todo lo demás, el Parlamento funciona tal cual como lo imaginó, pensó Guzmán, Pinochet y todos los demás. Entonces, yo diría, es un Parlamento que no tiene, por ejemplo, poder de iniciativa legal cuando las iniciativas legales implican recursos económicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El clientelismo es brutal. Las y los parlamentarios, y digo salvo excepciones notables, pero se dedican más a ejercer poder clientelar en sus territorios y en sus circunscripciones que a otra cosa. Y finalmente, yo diría que en lo esencial terminan siendo cooptados por una institucionalidad política más global, que es la que vivimos. Entonces, es notable lo que hacen parlamentarios y parlamentarios cuando empujan, y creo que por ahí va el camino, cambios que en la ciudadanía hay cada día más conciencia que hay que hacer. El no más AFP, el cambio del sistema previsional, esta propuesta que levanta Camila, también tengo entendido que el senador Navarro, el diputado Mulet, en fin, hay diversos. Pero digo, esto es un clamor nacional. Y te digo, hace tiempo que ya viene dando vuelta. Hay economistas como el Mayo Riesco, como Franz Davis, un economista demócrata cristiano, que hace mucho tiempo que vienen planteando que en Chile es totalmente factible reconvertir el sistema de pensiones y hacer de que se reinvierta en capital productivo. Eso te generaría una situación de crecimiento económico que no la va a permitir esta macroeconomía, la realmente existente, porque se agotó, porque el capital especulativo en Chile se agotó, si ese es lo otro que hay que tomar en cuenta. Entonces hay que buscar fórmulas de salida, y esta, más que una fórmula de salida, es una cuestión de mucho pensamiento económico, de mucha solidez, pero también de mucha justicia social, o sea, pensando en que con eso sí tú le puedes dar a la gente en este país un sistema de pensiones que le permita vivir sus años de vida cuando termina el tema del trabajo, esa parte de la vida lo haga ser tremendamente social, creador, colectivo, transmitiendo la experiencia, en fin, o sea, yo creo que es un poco el diseño, el sueño que uno tiene de lo que significa vivir años con una pensión digna, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que el tema previsional, el tema de la salud, el tema de la educación, es decir, hay varias cosas que yo creo que hoy día ya definitivamente hay que empujar, empujar y empujar, porque de otra manera lo que puede producirse es que este poder económico derechista lo que haga es arrancar, como lo han hecho siempre en la historia de este país, siempre, nunca lo han hecho de manera distinta, imponiendo todavía políticas fiscales y políticas públicas mucho más regresivas de las que tenemos hoy día. O sea, si uno mira, por ejemplo, algunas de las que están tratando de implementar en estos momentos son mucho más regresivas de las que se hicieron en el primer gobierno de Piñera. Entonces, uno dice, esta cosa viene fuerte, viene dura, y es lo que está pasando en el mundo también. Yo diría que no hay ningún país del mundo que hoy día
pueda, yo diría, pensar que va a continuar viviendo como lo había vivido antes. Piensa que países como Alemania, en un capitalismo desarrollado, un capitalismo con cierta robustez, están pensando en nacionalizar empresas, porque ven que es la única forma de salir más o menos parado de esta crisis. Y no con eso están diciendo que no dejan de creer en el capitalismo, pero están tratando de buscar capitalismo de Estado. En rigor es eso, capitalismo de Estado. Lo está haciendo Gran Bretaña, lo está haciendo Francia. Yo creo que España se ha demorado y le puede costar caro al gobierno socialdemócrata de ese país esa demora, porque la derecha se le está yendo al cuello, obviamente, y la derecha española es tan o más brutal como la que tenemos en nuestro país, o como la que hay en Estados Unidos, como la que hay en Colombia, en fin. Bien, para ir cerrando la ronda de nuestros panelistas, las consultas a nuestro invitado Juan Andrés Lagos, Fernando Bamonte. Hola Juan Andrés, agradecerte tu participación en este programa. Permíteme ser abogado del diablo para hacerte la siguiente consulta. Muy bien. Cuando quedan 681 días de gobierno, estamos en cuenta regresiva, que sea menos, no podemos mirar la política en los términos tradicionales. En efecto, como tú señalabas, mirar la política desde la perspectiva de una democracia representativa o liberal, no es posible verlo, puesto que podemos observar también que hay una suerte de clausura operacional del sistema político chileno. Primero, de fondo de la institucionalidad, en el cual una de las instituciones clave es que el gobierno es una piedra en el zapato. Segundo, la deslegitimación que tiene el Congreso Nacional, con una crisis instalada también de los partidos políticos. Y hay instituciones que sencillamente están pulverizadas, por darte un ejemplo, el caso de Carabineros de Chile. Entonces, preguntarte, frente a este escenario también de desconfianza hacia lo que es lo político de muchas organizaciones y movimientos sociales que están participando y generando iniciativas que son importantes, pero hay una suerte también de ruptura de lo social con lo político. Y por otra parte tenemos como actor emergente el pueblo de Chile, que está movilizado, antes por demanda estructural y hoy día básicamente por la vida. Y la pregunta es, ¿cuáles son los espacios de maniobra en el sentido que política? En el sentido que lo que estamos viviendo es una ruptura horizontal de todo el sistema de partidos políticos y una ruptura vertical entre el sistema político y la sociedad, en definitiva. Reiterarte, ¿cuáles son los espacios de maniobra política que tenemos hoy día, en lo inmediato y de aquí mirando al futuro también inmediato? Fernando, yo he estado tratando de desarrollar una hipótesis que va mucho en una parte de lo que tú planteas. Mi hipótesis es que de esta situación el sistema de partidos políticos en Chile sale totalmente distinto a lo que es. Entonces creo que ahí hay un proceso que está cursando. Mira, un dato puntual. De octubre a marzo de este año, según datos del CERVEL, el partido que más adhesiones perdió, o sea, gente que simplemente fue y renunció a ese partido, es Revolución Democrática, con más de 3.500 personas que ya se desafiliaron de Revolución Democrática. Revolución Democrática tuvo finales de marzo un esfuerzo por hacer una elección vía internet virtual, y votaron 1.000 personas. Yo creo que ellos muy rápidamente se parlamentarizaron. Yo he conversado incluso, lo puedo decir con confianza acá porque es una conversación de esta dimensión. Lo he conversado con algunos dirigentes de ellos mismos, y ellos se dan cuenta de que este fenómeno de parlamentarización los invadió muy rápido. La militancia RD no es ni su votación no es votación nueva, o sea, no es que de gente que venían y no votaban o que venían, no. El grueso de la votación de RD proviene del Partido Comunista, del PPD y del Partido Socialista, incluso de algunos demócratas cristianos. Ese es el grueso de su votación.
y también una parte significativa de su militancia. O sea, estamos hablando, por tanto, de un partido que tiene las características que tiene. Ellos, producto, por ejemplo, de la firma del Acuerdo Nacional, tuvieron una crisis muy fuerte, que después se agudizó más por otras cuestiones que han vivido. Entonces yo, de verdad, con esta lógica de dirección que ha adoptado el Frente Amplio, que en el fondo es ser el nuevo aliado de la exconcertación, no sé hasta dónde van a llegar, no sé, no me atrevería a decir esto va a pasar, pero sí tengo claro, de acuerdo a lo que está ocurriendo, es que es un partido muy nuevo, pero que sin embargo ya entró en una crisis latente desde el punto de vista de su identidad y su desarrollo. Bueno, le pasa a otros partidos, también del Frente Amplio, en menor grado, porque son más pequeños, pero también, cosa que no se había detectado, el otro partido que según el CERVEL ha tenido una desafiliación más o menos grande, es el Partido Socialista y Renovación Nacional. Son los tres partidos que han perdido más militancia, desafiliaciones. Y lo que llama la atención es que en el caso de Renovación Nacional, la gente no se va a Evópoli o a eso, sino que se van al partido de Kast. Si uno mira, de acuerdo a los análisis más agudos que hacen gente como Mulián, como el Manuel Antonio Garretón, del sistema de partidos políticos en Chile, y lo analizan históricamente, a mí me parece muy necesario siempre hacer, más todavía en Chile, los análisis históricos para entender el presente, no para copiar, pero para entender. Si uno mete ahí ese tema, yo creo que ahí no es nuevo que en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, en Chile emerja una fuerza, entre comillas, de ultraderecha y que incluso que tenga una sintonía popular y ciudadana no menor. O sea, yo me recuerdo, y seguramente algunos de ustedes también, que a comienzos del 70 Pablo Rodríguez no era nadie, y en muy poco tiempo Patria y Libertad pasó a ser un eje audaz, voluntarioso, de incidencia política que empujó y empujó y empujó en la dirección del golpe. Jaime Guzmán era una persona que estaba ahí en el gremialismo de la Católica, cuando en esos tiempos, 60, comienzos de los 70, todos vivíamos un país donde las élites estaban aisladitas, estaban medias acorraladas, vivíamos un país plural, un país diverso, se abrían espacios, en fin, Plaza Italia empezaba a ser algo más que el punto de referencia de los que pasábamos para arriba, pasábamos para abajo, igual en las regiones, o sea, la identidad popular era una cosa que crecía. Y sin embargo, desde esa posición, Guzmán se transforma y el gremialismo se transforma en lo que es la UDI actualmente. Entonces ahí yo recojo una reflexión que hizo Fidel Castro cuando vino a Chile en Concepción. Y yo creo que él se percató de la situación de fragmentación, de división, de pelea, hasta balazos que había entre las fuerzas políticas de izquierda. Hasta balazos, porque así fue. Y Fidel en un discurso en el estadio, en el gimnasio de la Universidad de Concepción, dice que la derecha chilena es una derecha distinta a otras derechas en la región, porque es una derecha que tiene capacidad desde su aislamiento o de su posición de minoría, rearticularse. Dice también algo que a mí me llamó mucho la atención, de buscar alianzas, y después cuando Fidel ya había vuelto a Cuba, se me pasó un tiempo, y fíjense, la CODE se conforma entre la derecha y la DC. Esa es la expresión política del instrumento político que le abrió paso al golpe y que tuvo resultados electorales significativos, si no nos podemos engañar. Fue significativo. A mí me decían una conversa así suelta, como éramos panelistas de Gutenberg Martínez, él me decía, mira, nosotros en esa pasada, después nos dimos cuenta que la cantidad de votación de la democracia cristiana que se fue a la derecha fue enorme. Fue enorme. Bueno, pero de hecho, digo esto a partir de hechos de realidad. Y por otro lado, decía Fidel, esta capacidad de generar alianzas, y también decía esta capacidad de esta derecha de
identificar claramente a su enemigo, deslegitimarlo, incluso golpearlo con violencia. Entonces yo digo, frente a esta situación, creo que hoy día el gran desafío para mí es, de verdad, no es una volada, con mucha imaginación política, pensar y repensar en lo que se está. Para mí, las fuerzas motrices de los procesos que están cursando y que se han ido acrecentando en Chile, ubican al sujeto popular como base de cualquier construcción de transformación política. ¿Me entiende? Como base de transformación política. Y por tanto yo creo que es muy significativo que desde ese mundo, con esa diversidad, emerjan hoy día posturas tan diversas, pero que no las veo antagónicas, y que pueden permitir en un corto plazo la construcción de fuerzas motrices que ya venían. Para mi gusto, el sujeto popular trabajador en Chile sigue siendo gravitante y esencial, fundamental. Pero hay ciertas expresiones nuevas, entre comillas, no sé si tan nuevas, que yo creo que le dan una dimensión muy potente a lo que está cursando. La pregunta es, ¿qué hacen los partidos, los que puedan continuar hacia adelante, los que quieren continuar hacia adelante, los que se ponen en la línea de la transformación con la radicalidad que ya no viene de los partidos, sino que viene de este mundo social tan diverso y heterogéneo? Y es una radicalidad que yo la encuentro fantástica. O sea, una de las cosas que yo discutía con algunos amigos a un tiempo atrás era, mira, hablemos de radicalidad como un valor, no como algo negativo, ¿no? Como algo que desestabiliza, algo que produce problemas. No. ¿Dónde está en este momento en Chile la radicalidad? La radicalidad en Chile está en las mayorías nacionales. En las mayorías nacionales. Si tú, de otra manera, no te explicas la multitudinario de las movilizaciones, no te explicas lo del feminismo, no te lo explicas. ¿Cómo te lo explicas si hay una radicalidad multitudinaria? Pero multitudinaria. No te explicas lo multitudinario que generó que las niñas y niños de la enseñanza media pasaran por arriba de los torniquetes y empezara a generarse una estampida popular y social inmensa, inmensa. En fin, yo diría, eso es el desafío que tenemos los partidos políticos que, digo, basándome mucho en Recabarren, en la experiencia recabarrenista, y mucho en Gramsci, la necesidad de un sujeto político. Lo digo necesidad porque tampoco creo que el proceso pueda ser acéfalo de esa variable tan fundamental. Yo me recuerdo que en una charla que le dio a sus correligionarios, Manuel Antonio Garretón, una vez, había mucha gente ahí, el 2011, todo echándole flores al 2011, a los movimientos, en fin. Y Manuel Antonio Garretón tuvo, yo diría, el valor de decir, mira, yo también reconozco el tremendo valor de todo este movimiento. Sin embargo, dijo, creo que si no se logra construir un sujeto político en el sentido de la direccionalidad del proceso, esto puede abortar. Y lo dijo a finales del 2011. Ahora, no abortó del todo porque se produce ahí una coalición que da ciertos elementos en su plataforma de gobierno. Pero sí, efectivamente, quedó pendiente, muy pendiente, la construcción de este instrumento político que tenga la capacidad de aportar a esa direccionalidad que emerge del campo popular con la fuerza que está emergiendo. Yo diría que hasta ahí mi reflexión, muy incompleta todavía. Pero es una reflexión que además necesita hacerse, de intercambiarse, de las experiencias que están surgiendo en distintas ciudades de Chile. En fin, hay como un mundo ahí emergente muy grande que recoger, pero más que una respuesta, una reflexión, Fernando, a tu planteamiento también. Muy bien. De esta manera, estamos llegando ya al final de nuestro programa Primera Línea correspondiente al día de hoy, junto a nuestros panelistas habituales, Cintia Toledo, Dalibor Esperovich, Fernando Bamón, de aquí en Radio Nuevo Mundo Patagonia 104.7 FM y a través de nuestras redes sociales. Queremos agradecer muy sinceramente, muy fraternalmente la presencia y que se haya dado el tiempo de compartir con nosotros esta tarde, noche ya,
de Juan Andrés Lagos. Juan Andrés, muchas gracias, un fuerte abrazo para ti. Muchas gracias y de verdad le agradezco haber intercambiado con ustedes y hacer estas reflexiones que creo que son súper necesarias, súper necesarias. Así que muchas gracias por el espacio. Muy bien, y nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo de Primera Línea, que va a ser el día lunes, porque este día, viernes, recordemos, es 1 de mayo, Día del Trabajador, y con pandemia o sin pandemia vamos a ingeniárnoslas. Ya hay varias propuestas, la del siglo está interesante para celebrarlo ese día. Chao y buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao.